arranqué ahora de vuelta, decía que vamos a ver algo de serie de Fourier y algo de transformada de Fourier, que es para mí conceptualmente muy importante, pero lo vamos a ver rápido. Lo central del segundo cuatrimestre va a ser transformada de Laplace para señales continuas y transformada Z para señales discretas. Bueno, ahora sí. Entonces, ahí viene alguien más. La cuestión sería la siguiente. Hay muchas representaciones de funciones en términos de otras. El ejemplo que por ahí ustedes ya conocen es la serie de Taylor. ¿Sí? La serie de Taylor, ustedes imagino, algo habrán visto en análisis 1, generalmente se ven eso, ¿no? Representa una función cualquiera en una serie de polinomios. ¿Sí? Claro, si yo, por ejemplo, me interesa averiguar el valor de una función cerca de 1, entonces lo mejor es hacer polinomios cuyo factor sea x menos 1. O sea, x menos 1, x menos 1 al cuadrado, x menos 1 al cubo, x menos 1 a la cuarta, ¿sí? Si en cambio quiero hacer valores cerca de 0, el polinomio es x, x cuadrado, x cubo, x cuarta, x quinta, ¿sí? Y entonces, ¿qué ocurre? En principio, cualquier función continua se puede representar por una serie de Taylor, ¿sí? Pero claro, hay como una doble vara o un compromiso entre la precisión que quiero y la cantidad de términos que voy a usar. Si yo usase infinitos términos, ¿sí? Si yo usara un polinomio de infinitos términos, bueno, sería perfecto. Cualquier función continua la puedo representar con un polinomio de infinitos términos. Lo que pasa es que eso es teórico, porque obviamente no podemos usar infinitos términos, ¿sí? Un polinomio de infinitos términos no tiene sentido teórico, pero no tiene sentido práctico. Entonces, cuando yo empiezo a limitar la cantidad de términos que voy a usar, los que sean, 10, 20, 100 o 1000 o los que fueren, ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces ya empiezo a cometer muchas veces errores grandes. Ya la función no representa bien, en la función de representación, la función polinómica, no representa bien la función original, no la representa bien. Tengo que tener demasiados términos para representarla bien. Y en cambio, si la representa muy bien, si yo tengo un polinomio x, x cuadrado, x cubo, etcétera, etcétera, si la representa muy bien, por ahí con pocos términos cerca de 0. Ese es el desarrollo teórico importante de la serie de Taylor. Por eso, por ejemplo, a veces se dice, gracias al desarrollo en serie de Taylor, no, rojo no empecemos mal, a la serie de Taylor, hay cosas que son muchas veces muy, muy prácticas, como decir que el seno de x es aproximadamente x, para x tendiendo a 0, ¿no? Y entonces cuando uno tiene un ángulo muy pequeño, eso muchas veces es muy útil, porque en muchas demostraciones se cambia seno de x por x, ¿sí? Lo mismo con e a la x, es decir, cuando uno está muy cerca de 0, ¿sí? Uno puede aproximar con el primer término o con los dos primeros términos, ¿no? Y con eso, tenemos una muy buena aproximación. Es decir, la serie de Taylor, para muchos casos, tiene una importancia muy útil, importancia práctica muy útil, ¿sí? Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿no? La serie, por ejemplo, en torno de x igual a 0, que es la que se suele llamar a veces serie de Maclaurin, ¿no? F de x es un A0 más A sub 1 por x, más un A sub 2 por x cuadrado, más un A sub 3 por x cubo, más, etcétera, ¿no? Infinita teóricamente es. ¿Y cómo se obtienen cada uno de esos términos? Y bueno, A0
es f de 0, porque obviamente si pongo 0 me tiene que dar a 0, f de 0. A1 es f' de 0, ¿no? Sobre n factorial, ¿no? O sea, en este caso sería f' de 0 sobre 1, ¿no? Porque en este caso n vale 1. A sub 2 va a ser f segunda de 0 sobre factorial de 2, o sea, f segunda de 0 sobre 2, etc. A sub 3 va a ser f tercera de 0 sobre factorial de 3, o sea, f tercera de 0 sobre 6. Y en general, a sub n es f enésima de 0 sobre factorial de n. ¿Tá? Y así podemos hacer muchas funciones, las más típicas, todas las trigonométricas, las exponenciales, ¿sí? Pero en principio cualquiera, una raíz, cualquier función, la podemos representar con la serie de Taylor. ¿Tá? Si yo en cambio quiero y esta serie, repito, va a ser muy precisa cerca de 0. Cerca de 0 va a ser muy precisa, ¿sí? Con pocos términos me refiero, ¿no? Por supuesto que cuanto más términos tenga, si tengo infinitos términos, lo representa exactamente, pero eso, otra vez digo, no tiene sentido más que un sentido teórico. Bueno, hay muchísimas formas de representación que se usan en ingeniería, ¿sí? Muchísimas formas de representación. Y el análisis no es sencillo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan que un polinomio de grado 3, que sería x cubo, o las funciones polinómicas de grado 3, representan un espacio vectorial de dimensión 4, porque tienen 4 coeficientes a definir. Bueno, imagínense, los polinomios de infinitos términos son un espacio vectorial de dimensión infinita, con lo cual, digamos, evidentemente no es sencillo, ¿sí? En general, en una serie de representaciones en forma de series de funciones, es importante muchas veces verlo como estructura de espacio vectorial, ¿sí? En particular, la que nosotros vamos a estudiar rápidamente ahora, la serie de Fourier. Sí, sí. Está bien, yo por ahí. Perdón. Estoy grabando, Gordi. No me vas a quedar mal acá delante de los chicos. Te voy a decir barbaridades y. Sí, sí. Para la universidad encima quedó grabado. La serie de Fourier es para funciones continuas. Para funciones continuas. Y periódicas. En realidad, vamos a ver que aunque la función no sea continua, ¿sí? Nosotros las vamos a representar igual. Por ejemplo, todas las funciones que son tipo cuadraditos, no pulsitos, que se repiten, y en el fondo no son continuas, porque no existe ese cambio abrupto, ¿no? Y si existiera, no es continua porque está pegando un salto de la función, ¿no? Y nosotros la vamos a representar igual por serie de Fourier, y vamos a ver que tiene algunos inconvenientes. Es decir, el problema es que cuando la función es discontinua, la representación no es exacta, aunque tengamos infinitos valores, tiene un inconveniente, ahora vamos a ver cuál es. Muy bien, entonces, antes del intervalo de invierno, estuvimos discutiendo las características de las funciones periódicas. Creo que es algo sencillo, ¿no? Una función periódica es una función que tiene lo que se llama un ciclo, que es el tiempo que dura el ciclo es un periodo, ¿sí? Y eso se repite indefinidamente. Las funciones trigonométricas son las funciones periódicas más sencillas, pero puedo tener como función periódica cualquier cosa que se repita
indefinidamente. ¿Está bien? Entonces, es importante tener en cuenta lo que va a ser el período de la función, ¿sí? El período de la función, que va a ser t, lo vamos a llamar t, ¿sí? Y hay una magnitud asociada a eso, que es la frecuencia fundamental, se llama, ¿sí? La frecuencia fundamental, que es F0, que es la inversa del período. ¿Está bien? Entonces, yo voy a escribir una serie de fórmulas y vamos a discutir un poquitito qué significan, ¿sí? El primer término, que es el A0, es el promedio en el período. A veces se escribe entre 0 y t, pero en realidad puede ser en cualquier lapso de tiempo que enganche un ciclo. Por ejemplo, puede ser entre menos t sobre 2 y t sobre 2, o lo que fuere, siempre que enganche un ciclo de la función. Por eso esto se lo llama, esto es el valor medio de la función. Dale, Fernando. Sí, perdón que interrumpa. No, dale. A qué se le llama la frecuencia fundamental? Ahí va. Muchas veces la forma más fácil de comprender esto es en términos de audio, ¿sí? Si yo, por ejemplo, estoy tocando la guitarra, no sé, un la, entonces la frecuencia fundamental es la frecuencia correspondiente al la, ¿sí? Cuando vos tocas una cuerda de guitarra o de piano o de lo que fuera en el la de, digamos, del medio del piano, por ejemplo, ¿sí? Esa frecuencia es de 440 Hz. ¿Está bien? Entonces, cuando vos tocas un instrumento y tocas el mismo la, siempre suena en todos los instrumentos con 440 Hz. ¿Por qué suena diferente? Porque cualquier cosa que vibra, una vibración es una señal periódica, cualquier cosa que vibra, enganchada entre los dos extremos, tiene vibraciones que son múltiplos de la fundamental, se dice. Entonces, eh, hay, en este caso, por ejemplo, la frecuencia fundamental sería 440 Hz, pero también hay una señal en 880 Hz, que sería 2F0, y otra señal en 3F0, y otra señal en 4F0, y otra señal en 5F0, y esas señales superpuestas conforman el sonido característico de ese instrumento. Es decir, el sonido de alguna manera está determinado por la amplitud relativa de cada una de las frecuencias fundamentales. ¿Sí? En términos de una señal, cualquiera, ¿sí? Vamos a ver que nuestra representación matemática de la función va a ser una representación matemática en términos de senos y cosenos, cuya frecuencia va a ser la fundamental, el doble de la fundamental, el triple de la fundamental, etc. ¿Sí? Ahí, cuando escriba lo que viene ahora, si seguís sin entender esto que te estoy diciendo, interrumpidme de vuelta y preguntame, y no pida disculpas, que justamente la idea es que ustedes me interrumpan cada vez que no se entienda algo que quieren o que les genere alguna duda, obviamente. ¿eh? Acá hay dos formas de expresar esto. Hay una que es a veces más cómoda, que es la forma exponencial compleja, sobre todo para nosotros que hemos venido estudiando complejos, pero yo creo que se ve mejor, porque se puede visualizar incluso, si usamos las funciones trigonométricas. Entonces tenemos que hallar dos coeficientes, el a sub n y el b sub n. El a sub n es 2 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t por coseno de n omega 0t, y b sub n es 2 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t por el seno de n
omega 0t diferencial de t. Entonces, ¿qué es omega 0? Omega 0 es 2pi por f0. ¿Sí? Es la pulsación correspondiente a la frecuencia fundamental. O si quieren, omega 0 directamente es 2pi sobre t. Como f0 es 1 sobre t, omega 0 es 2pi sobre t. Bien. ¿Qué es n? N es el orden del término. O sea, cuando yo quiera calcular a sub 1, ¿sí? Ahí a sub 1, acá n vale 1, y acá n va a valer 1. Entonces me va a quedar coseno de omega 0t. En cambio, cuando quiera calcular a sub 2, acá n va a valer 2, etc. Por supuesto que no lo hago 20 veces, sino que lo hago una sola vez con el n como una cosa a definir, y después cuando llego al resultado, ahí sí, si quiero calcular los números, hago para sub 1, para sub 2, para sub 3, reemplazo n o el valor que sea. Lo mismo con b sub n. Una vez que hice esos tres cálculos, o sea, es el cálculo, el primero que es el más fácil, ahora vamos a hacer ejemplos, que se llama valor medio de la función, y los otros dos, que dependiendo de la función no son tan fáciles, ¿no? Una vez que uno hace eso, uno puede escribir que la función f de t, bueno, perdón, que la función f de t es a sub 0 más a sub 1 por coseno de omega 0t más b sub 1 por el seno de omega 0t más a sub 2 por el coseno de 2 omega 0t más b sub 2 por el seno de 2 omega 0t más puntos suspensivos, por supuesto, hasta infinito. Y entonces yo lo voy a resumir eso escribiéndolo así. A sub 0 más la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito, ¿sí? De a sub 1 por coseno, perdón, a sub n por coseno de n omega 0t más b sub n por el seno de n omega 0t. Vamos a ponerlo entre paréntesis que... Profe, ¿no sería a sub n por n coseno de... Ah, no, no, está bien, está bien. Ahora en un ejemplo lo Está bien, probamos. está bien. Ahí lo entendí. Una cosa importante de entender, yo en los cursos normales, a mí me parece importante que ustedes ganen cierta práctica haciendo algunas cuentas con esto, ¿sí? Y es discutible si tiene sentido o no, porque hoy en día agarramos un software y esto nos lo hace automáticamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que está bueno que ustedes hagan ciertas cuentas con esto. En el contexto este, es el primero de los temas ¿se acuerdan que ya les dije, ¿sí? Que desde el punto de vista práctico voy a sacar, ¿sí? Me interesa discutirlo para que pensemos juntos, ¿sí? Para que entendamos de qué se trata, pero es el primer tema que va a quedar de lado a los efectos prácticos. Pero cuando ustedes hacen cuentas, muchas veces se confunden con lo siguiente. A sub n y b sub n y a sub 0 son números. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es el valor medio de la función. El valor medio de la función me puede dar, por ejemplo, 0, si el valor medio es 0. O me puede dar 1,2. O me puede dar 7,85. A sub n y b sub n son coeficientes, son números. Es decir, estas son integrales definidas. Al ser integrales definidas, el resultado de una integral definida es un número, que es, ¿se acuerdan que está relacionado con el área, bla, 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 bla? Esos son números. O sea, son los coeficientes, estos son los coeficientes de la serie.
coeficientes de la serie. En cambio, esto que escribí yo acá abajo son funciones. Son funciones. ¿Qué es lo que tiene acá abajo esto que hace que sean funciones y no números? Pregunto. Y ahí tiene una variable dependiente y una variable independiente. Sí, o sea, totalmente. ¿Cuál es la variable independiente? Es el tiempo. El tiempo, exacto. Vos decís, pero ¿cómo? Acá no está el tiempo. Sí, está bien, está el tiempo, pero el tiempo está dentro de la integral. Cuando vos resolvés la integral definida, no está más el tiempo, porque vos resolvés la integral definida y se va, te queda un número. En cambio, estas son funciones. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, en el mareo de los cálculos, hoy vamos a hacer un par de ejemplos, por lo menos uno completo, ¿no? Y cuando esto lo tienen que hacer ustedes, a veces ustedes hacen todo perfecto, por ejemplo, y se olvidan de poner el t acá al final. Porque se lo comen simplemente. Ponen coseno de omega 0, acá ponen seno de omega 0, acá ponen coseno de 2 omega 0 y yo ponen seno de omega 0. Y yo digo, mirá, por ahí te lo olvidaste, está todo bien. Pero es como que es algo fundamental, es decir, no sé si entienden lo que digo. Imagínense ustedes haciendo cuentas, ¿no? Más vale, uno llega, se mareó y al final pone, ya no sabe ni de lo que está hablando, no sabe ni de lo que está escribiendo. Por eso estoy como dejando esto como una cosa central, ¿sí? Estas tres primeras cosas son cuentas que uno hace para obtener unos coeficientes, que son unos numeritos. Son los numeritos que van acá adelante, son los numeritos. En cambio, los otros son las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Entonces, imagínense que tenemos una señal en función del tiempo, f de t, que sea, por ejemplo, un pulso, un tren de pulsos. Podemos, si quieren, para comenzar, que sea una onda cuadrada. No, así no. Que sea una onda cuadrada. Por ejemplo, así, 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 así. Entonces vos tenés una señal que tiene que ser periódica, ¿sí? Esto se repite indefinidamente, ¿no? Vamos a poner ahí unos puntos suspensivos porque se repite indefinidamente. Supongamos que esto es 0, 0, 4, 8, 3, estoy poniendo cualquier cosa. ¿Está bien? Entonces, desde acá hasta acá, eso sería un período, que es donde empieza de vuelta la función. Eso sería el período. ¿Sí? En este caso, el período es 8. ¿Está bien? ¿Cuál es el valor medio de esta función? Piénsenlo en términos de valor medio. Muy bien, Cristian. Perfecto. ¿Sí? No sé si leyeron ahí en el chat, pone 1,5. Cuando es así, ahora les voy a mostrar cómo con señales, porque esta es una onda cuadrada, pero podría ser una serie de pulsos medio raros, pero siempre cuadraditos, ¿no? Bueno, una forma de pensarlo es como si fueran notas, ¿no? Porque además a ustedes les gustan las notas. Lo que sí, este profesor es un conchudo. Mira, en el primer parcial te puso un 3. Y en el segundo parcial te puso un 0. Entonces, ¿cuánto te quedó de promedio? 1,5. ¿Sí?
hay que tener cuidado que, fíjense que en este caso las dos notas tienen el mismo valor, porque, digamos, duran el mismo tiempo. Entonces vamos a ver qué ocurre. Vos tenés que, si lo querés pensar en términos de nota, tenés que hacer rectangulitos que todos cumplan, que todos midan lo mismo. Entonces podés hacer así un promedio. Por supuesto que no es tan fácil eso si la señal es una señal cualquiera, qué sé yo, un tramo de parábola o lo que fuera. De todas formas, nosotros vamos a hacerlo con la cuenta, ¿sí? Porque es muy fácil. Es 1 sobre t por la integral entre 0 y t de f de t. Bueno, en este caso es 1 sobre 8 por la integral entre 0 y 8. ¿Y cuánto vale la función? Y en realidad, perdón, en realidad, vamos a poner acá f de t. Entonces en realidad tengo que hacer una división, tengo que hacer 1 sobre 8, pero acá tengo que hacer la integral entre 0 y 4 de una función que vale 3, ¿no? Y después tengo que hacer la integral entre 4 y 8 de una función que vale 0, que por supuesto con un poco de cancha eso ni lo escribo, ¿no? Es decir, entonces va. ¿Está bien? Y bueno, ¿y cuánto es la integral de 3? La integral de 3 es 3t entre 0 y 8. Perdón, disculpen, entre 0, qué bolas. Entre 0 y 4, ¿no? O sea, 3. ¿Por qué 4, profe, si un periodo es de 0 a 8? Porque dividimos, Juan, fíjate, acá era entre 0 y 8, ¿sí? Pero como la función vale entre 0 y 4 vale una cosa y entre 4 y 8 vale otra, acá le puse entre 0 y 4 de 3 y entre 4 y 8 de 0. En este caso, la segunda parte se fue porque era 0. Si no, habría que tenerla en cuenta. Sí, ¿Está bien? Entonces acá me quedó 1/8 que tenía yo ahí y me queda 3 por 4 menos 3 por 0. Obviamente acá también tenemos 0, también se va. Fíjense que eso queda 12/8, que es 3 medios. El 1,5 que decía. Ese es el valor de A0. En general, de cualquier función, el valor medio de la función no solamente es una cosa importante de conocer, ¿sí?, sino que no es tan difícil. Es decir, si la función fuera más complicada, hay que aprender a sacar el valor medio con la cuenta esta, ¿sí? Hay que aprender a hacerlo, ¿sí? Nosotros no vamos a hacer funciones complicadas porque lo que sí se complica son los otros coeficientes, ¿no? Los de A sub n y B sub n, si entramos a poner funciones complicadas, ahí se complica mucho, ¿sí? Pero el valor del valor, o sea, el valor medio, lo mismo el valor eficaz, ¿no? El valor eficaz de una función, que es otra característica importante, ¿no?, que está relacionada con la potencia de la señal y eso no es tan difícil en general de encontrarlo. El valor medio es el más fácil de todos. Bueno, muy bien. Se nos está por cortar. Ahora en la siguiente, por supuesto, se pueden simplificar los cálculos de A sub n y B sub n. Ese es el tipo de cosas. Yo voy a hacer un par de ejemplos sencillos, nada más, entre hoy y la clase que viene. Y eso es lo que quiero que quede, Cristian, que quede como moraleja de todo esto. Exacto, muy bien, Cristian. ¿Sí? Bueno, nos encontramos de vuelta a las 7, ¿sí? Y continuamos con A sub n y B sub n. Yo dejo la pizarra abierta, así empezamos inmediatamente con eso. ¿Está? Listo, profe. Dale, nos vemos enseguida. Nos vemos a las 7. Voy a poner la pizarra 1. ¿Cómo? ¿Que la ponga de vuelta? Apurate porque se va a cortar. ¿Qué decías?